Bien, Dios les bendiga, hermanos. Estamos listos para comenzar la segunda parte de eh, de nuestra conferencia. Solo vamos a esperar que entremos ya a la transmisión de Facebook para que los hermanos que nos sintonizan ahí por esa plataforma no se pierdan de el contenido. Y aprovechar a darle gracias a todos ustedes por hacer este esfuerzo de poder conectarse y poder participar de esta importante conferencia, así como también al pastor Jorge, ¿verdad? Que sabemos que ha sido una jornada bastante larga y con varios contratiempos, pero le digo gracias, ya estamos en esta jornada. Solo quiero esperar que Robert me dé la señal por ahí de que estamos en vivo para que los hermanos que se conectan con nosotros por Facebook no se puedan perder el contenido. Mientras voy a ir dándole el host al pastor Jorge para que pueda ahí hacer los cambios pertinentes. Sí, creo que es necesario cambiar la vista de speaker a mosaico. Pastor, si usted lo puede hacer por ahí. ¿O no? Bueno, de igual manera le damos la bienvenida nuevamente a todas aquellas personas que nos están viendo por Facebook. Sean bienvenidos, por favor, déjennos saber desde dónde nos sintonizan. Queremos saludarlos y queremos saber de ustedes. Así que comenzamos con la segunda parte de nuestra conferencia. Pastor Jorge, el tiempo es todo suyo. Muchas gracias, Pastor Manuel, y gracias, mis hermanos, otra vez por este privilegio. Y les vuelvo a repetir mi deseo de querer estar con ustedes. La providencia de Dios no lo ha permitido así, y hoy desde una ciudad diferente a la mía, pero con mucho ánimo, el poder compartir este tiempo con ustedes. En nuestra sesión anterior, nosotros hablamos con respecto a las llaves del reino de los cielos. Traté de dar un poco el contexto, el significado, la importancia que tiene entender esta doctrina de las llaves del reino de los cielos, debido a una cosa importante. ¿Y cuál es? El decir que la iglesia es la iglesia de Dios implica que tenemos que hacer las cosas como Dios lo ha determinado. En esta sesión, yo quiero compartir con ustedes una enseñanza con respecto a poder aclarar en nuestra mente, y espero de la mejor manera posible, la idea de quién tiene esas llaves al poder reconocer quién es la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Así que voy a compartir mi pantalla con ustedes. Después, para todos los que quieran, yo puedo pasarles este manuscrito y de esa manera puedan tenerlo y poder revisarlo otra vez. Lo voy a compartirlo en esta noche con respecto a este tema. Un minutito nada más. Muy bien. La pregunta que hago en este capítulo es: ¿quién debe hacer el ministerio de la iglesia? ¿Sí? Y eso es básicamente una pregunta importante porque va conectada con cómo nosotros entendemos qué es la iglesia. Y yo quiero en esta clase, en esta sesión, que tú pudieras sentir sobre tus hombros, sentir sobre tu corazón el gran peso, el privilegio que tenemos de poder ser la iglesia y tener que actuar como ella. Así que quiero compartir contigo esto. ¿Te has dado cuenta alguna vez de cuánto afectan nuestras experiencias y lo que hemos aprendido a nuestra manera de ver las cosas? Si comenzara a mencionarte algunas cosas al azar, seguramente lo que tú has vivido y aprendido a lo largo de tu vida te llevarán a pensar de una manera que probablemente dirigirá tus ideas en una dirección diferente a la de otra persona. Palabras como vacaciones, descanso, tranquilidad, familia, amor o matrimonio, aunque tienen un significado objetivo y límites que las demarcan, las cuales todos conocemos,
no todas las vemos de la misma manera. Es muy probable que la palabra vacaciones para muchos signifique salir de viaje o jugar en el parque, pero para mi hijo Jorge Esteban y para mí significa ver una película y estar acompañado de palomitas de maíz y algo de comer. Eso es vacaciones para nosotros. Sucede algo muy similar con nuestro entendimiento de lo que es la iglesia. A pesar de tu historia particular, si creciste en un contexto cristiano o si nunca fuiste a una iglesia, hay una experiencia común en todos nosotros que nos ha llevado a desarrollar una idea generalizada de lo que la iglesia es o lo que la iglesia debería ser. Me refiero a nuestro contexto católico romano. Muchos de los aspectos de nuestra cultura latinoamericana han sido permeados profundamente por la influencia católico-romana. Lo vemos desde la forma en la que nuestras tradiciones indígenas fueron mezcladas con simbolismo y costumbres católicas, hasta en nuestra manera más cotidiana de pensar sobre la familia o la religión. Quizás estoy pensando en la tradición tan común de pedirle a los padres que nos bendigan al salir de nuestra casa. Eso no es porque somos cristianos necesariamente, sino porque hemos crecido en este contexto católico romano. En la tradición católica, la perspectiva de la iglesia que hemos recibido está conectada con la forma en la que se celebra la misa y la diferencia que se hace entre los que sirven y los que son servidos. Permíteme explicarlo un poco más. En la misa católico-romana, el servicio de adoración está basado en lo que el sacerdote hace, no en los que se congregan. En la misa pueden faltar incluso las personas, pero nunca puede faltar el sacerdote que oficia esa misa, porque de eso depende el servicio religioso. Por esta razón, ir a misa es básicamente sentarse, ser un espectador de la adoración y regresar a casa. Esa pasividad en la adoración a Dios es una idea que permanece arraigada en nuestra mente, incluso cuando conocemos al Señor y comenzamos nuestra vida en una iglesia local. Para poder considerar las serias consecuencias que se desprenden de esta idea, necesitamos pensar un poco más profundamente con respecto a su origen y la influencia que tiene en nosotros. Después de haber resucitado, nuestro Señor encomendó a sus discípulos la tarea de establecer el fundamento de la iglesia cristiana. Los apóstoles cumplían con la importante tarea de llevar el liderazgo de la iglesia y de proclamar la sana doctrina. Por esa razón, es fácil imaginar el gran desafío que los creyentes tuvieron que enfrentar al tratar de organizar y sostener la iglesia después de que los apóstoles murieron. La iglesia cristiana tuvo que enfrentarse a dos grandes desafíos, los cuales fueron una consecuencia inevitable de la ausencia de los apóstoles de Cristo. Lo primero tuvo que ver con la estructura eclesiástica que la iglesia debía tener. Las preguntas que surgían eran, ¿quiénes liderarían la iglesia ahora? ¿Se tenían que levantar hombres en reemplazo de los apóstoles? ¿Cómo debía ser administrada la iglesia? Todas estas preguntas hacían parte del asunto. Lo segundo tuvo que ver con el contenido doctrinal de la iglesia dejado por los apóstoles, también llamados la tradición apostólica. Parte de este segundo aspecto se resolvió en el momento en que la iglesia tuvo el Nuevo Testamento en sus manos, pero otra parte fue resuelta a través de los credos que la iglesia hizo con el propósito de levantar un muro contra las herejías y los falsos maestros. Pero, ¿qué hicieron con respecto al asunto relacionado con la estructura eclesiástica? De manera progresiva, la iglesia comenzó a desarrollar una doctrina de la iglesia más detallada. Este intento por organizar mejor las iglesias comenzó a ocupar la mente de los líderes de las iglesias. Aún tenemos acceso a las cartas que muchos de ellos escribieron con este propósito. Entre las de mayor importancia está la Didaqué y las cartas escritas por Ignacio, obispo de Antioquía. La Didaqueo, también conocida como Enseñanza de los Apóstoles, es un tratado anónimo sobre el orden de la iglesia que se cree que fue escrito alrededor de la primera mitad del siglo II. Tiene dos partes principales este tratado. La primera parte es una exhortación práctica al creyente y la segunda son instrucciones sobre el orden de la iglesia, donde se tratan asuntos como las ordenanzas, la oración, el ayuno y la forma en la que debían ser recibidos los siervos de Dios. A pesar de la gran importancia de este tratado, mucho del desarrollo de la doctrina de la iglesia en este tiempo
fue gracias a la influencia de las cartas de Ignacio. Su influencia estaba asociada al lugar de respeto que Ignacio tenía entre los creyentes. A partir de eso, aunque no se conoce casi nada de su historia, muchos han enriquecido la tradición alrededor de su vida. Jerónimo, por ejemplo, creía que Ignacio había sido un discípulo del apóstol Juan. Incluso otros, como el historiador de la iglesia Eusebio, afirmaron que Ignacio fue el segundo en la línea de sucesión del apóstol Pedro. Juan Crisóstomo decía que Ignacio fue consagrado obispo de Antioquía en manos de los mismos Pedro y Pablo. Aunque todos estos detalles son parte de la tradición y ninguno puede ser demostrado más allá de ella, lo que sabemos es que fue un hombre reconocido y de gran influencia en la historia de la iglesia, incluso aún después de su muerte. Pero, ¿qué fue lo que enseñó Ignacio? Entre las muchas cosas que enseñó, permítanme resaltar tres que son importantes para nuestro tema sobre el ministerio de la iglesia. En primer lugar, Ignacio, al igual que muchos otros en su tiempo, vio en la figura del obispo o pastor de la iglesia una especie de sucesión apostólica. Es decir, después de la muerte de los apóstoles, el pastor de cada iglesia venía a ser un tipo de representante apostólico en la iglesia. El historiador J.M.D. Kelly comenta lo siguiente: los obispos estaban en el lugar de los apóstoles, no solo en el sentido de que ellos eran sus sucesores, en un sentido lineal, sino que al igual que ellos, habían sido escogidos y establecidos en sus oficios por el decreto especial del Señor. Este mismo énfasis podemos encontrarlo en las cartas de Ignacio. Observa en esta porción de la carta a los magnesios la forma en la que se refiere al lugar que ocupan los obispos y los presbíteros especialmente. Escucha lo que dice Ignacio en esta carta. Siendo así, pues, que en las personas antes mencionadas yo os contemplé a todos vosotros en fe y os abracé, os aconsejo que seáis celosos para hacer todas las cosas en buena armonía, presidiendo el obispo, y nota esta expresión, que ocupa el lugar de Dios, y los presbíteros, según la semejanza del concilio de los apóstoles. Con los diáconos también, que me son muy queridos, habiéndole sido confiado el diaconado de Jesucristo, que estaba con el Padre antes que los mundos y apareció al fin del tiempo. Noten la expresión de cómo habla Ignacio del obispo. El obispo que ocupa el lugar de Dios, y los presbíteros según la semejanza del concilio de los apóstoles. La honra y autoridad del obispo y de los oficiales se deriva de verlos como representantes de Dios y de los apóstoles en la tierra. Dice Ignacio: es razonable, pues, que velemos y seamos sobrios, en tanto que aún tenemos tiempo para arrepentirnos y volvernos a Dios. Es bueno reconocer a Dios y al obispo. El que honra al obispo es honrado por Dios. El que hace algo sin el conocimiento del obispo rinde servicio al diablo. Noten las palabras de Ignacio en esta carta a los esmirnenses. Eso fue lo primero. Lo primero que enseñó Ignacio tiene que ver con el hecho de cómo veía en los pastores o en los obispos de cada iglesia una especie de sucesión apostólica. Pero hay una segunda cosa que también podemos aprender. Por causa de esta perspectiva, para Ignacio, el ministerio descansaba en los oficiales de la iglesia y no en la iglesia. Por eso enseñó que había tres oficios en la iglesia: el obispo, los presbíteros y los diáconos, y que la iglesia tenía la obligación de obedecerles y prestarles atención, como al Señor y a los apóstoles. Considera los siguientes pasajes en cartas de Ignacio donde él menciona esto. En esta carta a los Filadelfios, él dice: porque cuando estuve entre vosotros, clamé, hablé en voz alta, con la voz propia de Dios, prestad atención al obispo y al presbítero y a los diáconos. Otra carta, esta es la carta a los esmirnenses. Seguid todos a vuestro obispo, como Jesucristo siguió al Padre, y al presbiterio como los apóstoles, y respetad a los diáconos,
como un mandamiento de Dios, que nadie haga nada perteneciente a la iglesia al margen del obispo. Otra frase en esta carta a Policarpo. Prestad atención al obispo para que Dios os tenga igualmente en cuenta. Yo soy afecto a los que están sometidos al obispo, a los presbíteros y a los diáconos, que me sea concedido el tener mi porción con ellos en la presencia de Dios. Debido a esta forma de ver la función que cumplían los oficiales, las personas que conformaban la iglesia fueron desplegadas a una participación pasiva en el ministerio del Señor. Observa esta exhortación específica que hace Ignacio. El que está dentro del santuario es limpio. El que está fuera del santuario no es limpio. Esto es, el que hace algo sin el obispo y el presbítero y los diáconos. Este hombre no tiene limpia la conciencia. Esta es otra carta de Ignacio. Pero hay una tercera cosa, no solamente el hecho de que se vio a los oficiales de la iglesia como sucesores de los apóstoles, no solamente que el ministerio que se hacía en la iglesia descansaba sobre los oficiales, sino que en tercer lugar, como una consecuencia inevitable, Ignacio afirmó que para que exista una iglesia eran necesarios los oficiales, porque sin ellos no hay iglesia. Dice Ignacio, de la misma manera que todos respeten a los diáconos como a Jesucristo, tal como deben respetar al obispo, que es figura del Padre, y a los presbíteros como concilio de Dios y como colegio de los apóstoles. Dice, aparte de ellos, no hay ni aún el nombre de iglesia. Nota, si no hay oficiales, Ignacio creía y enseñaba a la iglesia, no existe iglesia. A través de todas estas enseñanzas, el entendimiento de la iglesia cristiana sobre cómo debía funcionar una iglesia local se fue alejando del patrón bíblico y tomó una forma más centrada en la autoridad de los oficiales, especialmente del obispo. Y así, la participación de las personas que conformaban la iglesia fue relegada más y más a una actitud y actividad pasiva. La iglesia ya no eran las personas que la conformaban, sino los líderes que la dirigían. Ya no se trataba del ministerio que debían hacer, sino del servicio que otros harían en favor de ellos. Así nació esta dicotomía en la iglesia que se llegó a conocer como el clero y el laicado. El clero es el conjunto de los clérigos o grupo de hombres que han recibido una orden sagrada para el servicio a Dios, es decir, los oficiales de una iglesia. Mientras que el laicado es el nombre que recibe el cuerpo de una iglesia o los fieles que se congregan en ella. Estas dos palabras se utilizan para describir la forma en la que está constituida una iglesia desde una perspectiva católico-romana. Los clérigos son los que sirven al Señor de manera activa, los que se ponen delante del pueblo y ofician el servicio a Dios. El laicado son las personas que reciben ese servicio de manera pasiva, los que se sientan en los bancos y observan el servicio a Dios que otros hacen en su beneficio. Debido al contexto católico romano de nuestros países, todos nosotros hemos sido influenciados profundamente por esta dicotomía. Si alguna vez fuiste católico romano, o si tus padres o personas de tu familia lo fueron, seguramente tuviste la experiencia de estar en una misa y ver esta distinción entre los que sirven y los que reciben de manera muy clara. Si entras a una misa católica, lo primero que notarás es que la iglesia, el cuerpo de fieles, está sentada y el único que permanece de pie durante el servicio es el sacerdote. La iglesia está sentada frente al altar, mientras que el sacerdote está en el altar. La iglesia observa de manera pasiva lo que el sacerdote hace de manera activa. Teniendo este cuadro en mente, permíteme preguntarte, ¿quién está sirviendo aquí? En este cuadro, quien sirve es el sacerdote. Siendo así, ¿en qué consiste el servicio que los sacerdotes hacen? La respuesta es que ellos sirven al hacer un ministerio público y de mediación en la adoración a Dios. De esta idea católico-romana se concluye que hacer un ministerio o servir
tiene que ver con hacer algo visible o público y que no es responsabilidad de la iglesia hacerlo, sino de los líderes. Lamentablemente, la influencia de esta idea también ha permeado la perspectiva evangélica de lo que es el ministerio y quienes tienen que llevarlo a cabo. La proliferación de un sinnúmero de ministerios en la iglesia local y la absurda exaltación de los ungidos de Dios es el resultado de esta enseñanza y contribuye a que se siga levantando una cortina de hierro entre los siervos de Dios y las personas que asisten a la iglesia. Es por eso que cuando tú y yo pensamos en el servicio a Dios, lo primero que viene en nuestra mente es una responsabilidad pública que debemos realizar delante de otros. Esta es la explicación detrás de la gran cantidad de ministerios que las iglesias buscan tener para que sus miembros puedan servir. Desde esta perspectiva, si tú no estás en un ministerio público, no estás sirviendo al Señor. Sin embargo, ¿es esa la perspectiva que la palabra de Dios nos da cuando hablamos de servir o de ministerio? De ninguna manera. Aunque la palabra de Dios nos enseña que una iglesia debe tener oficiales, nunca se nos dice que el servicio recae únicamente sobre ellos, sino que la iglesia tiene también la responsabilidad de servir al Señor. En otras palabras, nunca se nos enseña que la iglesia está dividida en los que sirven, el clero, y los que reciben el servicio, el laicado. Permíteme mostrarte esto a través de un maravilloso versículo de las Escrituras que es Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Y antes de poder nosotros ponernos ahí, solamente quiero traer a la mente lo que estoy diciendo, aunque lo hemos estado leyendo y lo vemos de esta manera para tratar de ser precisos. Es bien importante lo que te estoy diciendo aquí. Estamos diciendo que la iglesia tiene que ser tratada como la iglesia del Dios vivo. Estamos diciendo que la iglesia tiene una perspectiva bien importante de tener que ser fieles a lo que el Señor nos ha dado para hacer. Ahora, cuando nosotros pensamos en la iglesia de esa manera, nosotros necesitamos entonces recordar qué es la iglesia, qué debe hacer la iglesia y cuál es la responsabilidad que tiene la iglesia. Cuando nosotros apelamos a las llaves del reino de los cielos, estamos apelando a la forma bíblica en la que aparece cómo la iglesia no recae sobre los oficiales, sino que la iglesia es las personas que la conforman. Y cuando las personas son esa iglesia, entonces podría no haber un pastor, podrían no haber oficiales, podría no haber muchas cosas, y aún así existir una iglesia completamente bíblica, que por supuesto está incompleta porque tiene que estar buscando sus pastores y tiene que estar buscando hombres que puedan ser señalados para el ministerio, pero sigue siendo una iglesia. Porque la iglesia no es los obispos, los pastores o los diáconos. Ellos son parte de la iglesia, pero la iglesia son las personas que la conforman. Y ese es el asunto importantísimo aquí. Y lo que traté de hacer en esta primera parte, al leerte todo esto, es que tiene que venir a nuestra mente una realidad. Nosotros nacemos en un contexto católico romano y mucho de lo que nosotros creemos descansa en lo que el catolicismo romano enseña. Nosotros tenemos una visión católico-romana en muchas de las cosas que tenemos que ir reformando y tenemos que ir cambiando. Y parte de eso es cómo entendemos a veces la iglesia. Mira, es bien común encontrar lugares donde la gente tiene muchas quejas con respecto a la iglesia. Ah, sí, pero es que en mi iglesia no se hace eso. Ah, sí, pero es que mi pastor no hace aquello. Ah, sí, pero es que la iglesia no es tal cosa o tal aquella. Me voy a ir a otra iglesia. Y uno se olvida de que la iglesia son las personas. Precisamente porque uno está esperando desde una estructura donde uno está sentado abajo como que fuera algo pasivo y está esperando del que está arriba que pueda servirme, visitarme, aconsejarme, buscarme, porque Él es quien es la iglesia. La iglesia es el pastor Manuel, podríamos estar pensando nosotros. Y si él no hace esto o aquello, entonces la iglesia no está bien. Pero la realidad es que antes de tener al pastor Manuel como su pastor, ustedes eran una iglesia. Una iglesia que tenía todo lo que necesitaba para poder autogobernarse y para poder honrar a Cristo, porque las llaves del reino de los cielos han sido puestas sobre la iglesia. Yo quiero argumentar un poco más
con respecto a ese tema en esta clase, pero quiero que me permitas leerte todo esto que decimos con respecto a este texto en Primera de Pedro, y quiero que lo tengas abierto en tu Biblia. Yo lo voy a leer aquí, lo voy a compartir, pero quisiera que tú lo vieras, porque es un texto que es sumamente importante. Vamos a mirar un vistazo a la identidad y a la naturaleza de la iglesia en las Escrituras. Mira lo que dice nuestro pasaje de Primera de Pedro 2:5. También vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Este pasaje es parte de una carta escrita por el apóstol Pedro a creyentes que estaban sufriendo persecución y que habían sido expatriados por causa de su fe. El propósito central de esta carta es una exhortación a estos creyentes a mantenerse fieles al Señor en su llamado a ser santos, así como aquel que los había llamado también es santo. El apóstol motiva el corazón de estos hermanos y los desafía a combatir contra sus propios pecados y a perseverar en su fe, recordándoles lo que ahora ellos son en Cristo por la gracia de Dios, el Padre quien los había hecho renacer a una nueva vida por su palabra, que vive y permanece para siempre. Ahora, Pedro les da maneras prácticas en las que debían obrar para cumplir con este propósito. Después de alentarlos a desechar todo tipo de pecado en su peregrinaje, los exhorta a mantener una relación saludable y dependiente con la palabra de Dios, con el propósito de que puedan seguir creciendo, lo cual es una evidencia de haber probado la benignidad del Señor. Entonces, el apóstol ahora apela a la necesidad misma de que los creyentes vayan a Cristo, la piedra escogida y preciosa, en busca de esa edificación necesaria para cumplir con el propósito de sus vidas y aquel propósito por el cual fueron salvados. Y es aquí en donde se encuentra nuestro pasaje. Nuestro texto muestra un aspecto fundamental de la vida cristiana. La vida del creyente solo puede cumplir su propósito esencial cuando está unida a Cristo. No solo en el sentido de nuestra unión con Él para salvación, sino en una unidad práctica, perseverante y dependiente de Él para ser constantemente edificados por Él. Al presentar a Cristo como una piedra viva, Pedro nos recuerda que en nuestra debilidad podemos acogernos de Él porque su fuerza es invencible y en la debilidad de nuestra carne, Él es nuestra protección y nuestra seguridad. Los creyentes podemos caminar seguros y confiados en este peregrinaje terrenal porque el fundamento sobre el que estamos siendo edificados es la roca de la eternidad, es decir, Cristo Jesús. En medio de esta maravillosa verdad práctica, el pasaje nos muestra dos verdades con respecto a lo que somos y a nuestra responsabilidad como parte de este edificio de Dios donde estamos siendo edificados por Cristo. La primera verdad es que describe a los cristianos como piedras vivas que conforman un edificio espiritual, lo cual trata el tema de la identidad de la iglesia. La segunda verdad es la responsabilidad que tiene el creyente en el servicio como parte de ese edificio, lo cual trata el asunto relacionado con la naturaleza de la iglesia. Déjame decirlo de otra manera. Lo primero que dice Pedro en este texto es que él trata de responder la pregunta, ¿quiénes conforman la iglesia? Y lo segundo que hace Pedro es responder la pregunta, ¿cuál es la responsabilidad de la iglesia? Así que en primer lugar, ¿quiénes conforman la iglesia? En Primera de Pedro 2:5, la primera parte dice, también vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Esta pregunta, ¿quiénes conforman la iglesia?, es sumamente importante porque la respuesta que le demos tiene muchas implicaciones en nuestro tema. Si respondemos, al igual que Ignacio y otros hombres en la historia, oh, la iglesia está conformada por los obispos o por los oficiales, entonces la segunda pregunta, es decir, ¿cuál es la responsabilidad de la iglesia?, tiene que ver solamente con los oficiales y con los obispos. Es decir, si los pastores son la iglesia,
entonces el ministerio en la iglesia debe ser hecho por ellos. Pero, ¿cómo responde este pasaje a esa pregunta? ¿Dice que los pastores son la iglesia? El pronombre personal vosotros que utiliza aquí, con el que comienza este versículo en griego, nos enseña que los creyentes a quienes Pedro está exhortando en esta carta son ellos las piedras vivas que en conjunto con otros creyentes conforman la casa espiritual de Dios. Estas piedras son edificadas o colocadas en el lugar correspondiente por Cristo mismo. En Mateo 16:18, que ya lo leímos, donde Cristo afirmó que Él edificaría su iglesia, se hace mención de esta misma verdad. La iglesia es presentada como un edificio y Cristo es quien la construye. Entonces, si esa casa espiritual es una referencia a la iglesia no está constituida por los pastores o líderes, aunque ellos forman parte de ella, sino por los creyentes que conforman las iglesias, es decir, las piedras vivas de las que habla este texto. Esto puede ser visto también a la luz de la palabra casa, oikos, que expresa la idea de la comunidad cristiana como el templo de Dios. La idea detrás de la expresión casa espiritual de Dios constituye una imagen bíblica muy importante. La casa espiritual de Dios denota el lugar donde Dios habita o mora, donde Él tiene su trono y donde su presencia es manifestada constantemente. Desde el principio, Dios manifestó su intención de habitar entre los hombres. En Edén, por ejemplo, el primer templo de Dios sobre la tierra, Él habitaba en medio de los hombres y su presencia se manifestaba con el propósito de tener comunión con ellos. Cuando el pecado entró en el mundo por causa de Adán, Dios sacó a los hombres de su presencia. Su habitación ya no podía estar entre hombres pecadores. Temprano en la revelación del plan de redención, Dios mandó a Israel a construir un tabernáculo en el desierto con el propósito de hacer evidente su deseo de habitar entre los hombres, aunque ahora estaba limitado a una institución regulado por leyes y formas. Después de que Israel conquistó la tierra prometida, conforme a la promesa del pacto de Dios, el Señor les ordenó que su habitación en la tierra sea establecida en Jerusalén a través de la construcción del templo. Todo esto fue parte de las sombras que Dios proyectaba de una realidad mucho más gloriosa y perfecta. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios se hizo hombre e hizo su habitación entre los hombres. Juan 1:14. La gloria de Dios fue recubierta de humanidad, y aunque los discípulos pudieron ver un pequeño destello de esa gloria, su habitación entre los hombres todavía no estaba en su etapa de mayor gloria. Después de su ascensión a la diestra de Dios, el Señor sigue habitando entre los hombres a través del Espíritu Santo en lo que Él ha llamado su templo en la tierra. Cuando 2 o 3 se reúnen en su nombre, Él está en medio de ellos para bendecirlos con su presencia. Esa es la gloria de la iglesia de Cristo. La iglesia es la habitación de Dios en la tierra. La iglesia es su casa espiritual, la cual está constituida por todos aquellos que creen en Él. Aunque hay hombres de Dios que han enseñado que solo existe una iglesia cuando hay pastores, o que los oficiales son los que constituyen la iglesia porque la representan, la palabra de Dios nos enseña que los creyentes son los que realmente constituyen la iglesia de Cristo en la tierra, y las iglesias locales son una representación visible de la iglesia universal. Por lo tanto, la iglesia de Cristo está compuesta por los creyentes verdaderos, los cuales toman el compromiso de andar delante de Él en todos los caminos de la obediencia que Él les ha prescrito en su palabra, y voluntariamente acuerdan andar juntos en iglesias locales, conforme al designio de Cristo, dándose a sí mismos al Señor y mutuamente por la voluntad de Dios, profesando sujeción a los preceptos del Evangelio. Todo eso fue una cita de la Confesión Bautista de Fe de 1689. Así que, ¿quién es la iglesia? Bueno, creo que el texto claramente nos enseña, hermanos, que esas piedras vivas son los creyentes. Los creyentes constituyen la iglesia. Por lo tanto, la segunda pregunta entonces tiene muchísima importancia.
¿Cuál es entonces la responsabilidad que tiene la iglesia de Dios? ¿Cuál es esa responsabilidad? Y mira lo que dice la segunda parte de este versículo 5 en Primera de Pedro capítulo 2. Para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Como te mencioné anteriormente, es vital la forma en la que respondemos a la pregunta sobre quiénes conforman la iglesia, porque de eso depende entender la responsabilidad que tienen los que la conforman de servir a Dios. En la tradición católico-romana, debido a que los sacerdotes son los que conforman la iglesia, es de ellos de quienes se espera el servicio a Dios. Ellos son los hombres de Dios, los sacerdotes en la casa de Dios. Sin embargo, al considerar este texto, podemos ver que la iglesia está conformada por piedras vivas que son los creyentes, y por esta razón a esos creyentes es a quienes se les demanda el servicio a Dios. La preposición para, que aparece en nuestro texto, nos muestra que el propósito por el que estas piedras vivas están siendo edificadas como casa espiritual es para desempeñar un sacerdocio santo, es decir, hacer la obra de un sacerdote delante de otros, ofreciendo sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hay algunas observaciones importantes que debemos hacer con respecto a esto en nuestro texto. En primer lugar, los creyentes son un sacerdocio santo. En primer lugar, este texto nos enseña que el creyente, al ser parte de la casa espiritual de Dios, ha recibido una posición sacerdotal. Ahora son un sacerdocio santo. Esta verdad es confirmada por otros pasajes de la Escritura en donde se llama a los creyentes un real sacerdocio o un reino de sacerdotes. Eso lo podemos ver en 1 de Pedro 2:9, en Apocalipsis 1:6, 5:10 y 20:6. En todos esos lugares se habla de los creyentes como un sacerdocio real o un reino de sacerdotes. Esta maravillosa verdad se la conoce como el sacerdocio del creyente. El doctor John Fesco lo define de la siguiente manera. La doctrina del sacerdocio de todos los creyentes establece que todos los creyentes en Cristo comparten su condición de sacerdotes. Por lo tanto, no existe una clase especial de personas que medien el conocimiento, la presencia y el perdón de Cristo al resto de los creyentes. Y todos los creyentes tienen el derecho y la autoridad para leer, interpretar y aplicar la enseñanza de las Escrituras. En el Antiguo Pacto, Dios estableció a los sacerdotes para que pudieran servir como mediadores humanos en lo que respecta a la adoración y a la comunión entre su pueblo y Él. Los sacerdotes eran hombres, tomando las palabras de Hebreos 5:1, tomados de entre los hombres y constituidos a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refieren, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Dios quiso establecerlo así, porque este oficio de mediación era parte de las sombras que reflejaban a aquel que había de venir. Cuando Cristo vino y habitó entre nosotros, manifestó de manera gloriosa la sustancia misma que había sido reflejada por el ministerio sacerdotal del Antiguo Testamento. Cristo vino como el sacerdote fiel y verdadero, en la misma estirpe de los sacerdotes antiguos, pero infinitamente superior. Él fue el que presentó el sacrificio entre Dios y el sacrificio ante Dios y el sacrificio al mismo tiempo. En su estado resucitado y de exaltación, sigue haciendo su oficio sacerdotal, intercediendo por nosotros delante del Padre y sosteniéndonos en oración. Una de las asombrosas verdades del pueblo que fue rescatado por Cristo es que ahora, en esta bendita dignidad que recibieron por la gracia de Dios, han sido puestos en una posición de sacerdotes. Todos los sacerdotes son sacerdotes delante de Dios, todos los creyentes son sacerdotes delante de Dios y por lo tanto son un sacerdocio santo.
En el tiempo de la Reforma, esta doctrina se levantó con firmeza en contra de las pretensiones de la Iglesia Católica con respecto al lugar que ocupan los sacerdotes u obispos delante de Dios y delante del pueblo. Según los romanistas, tanto en ese tiempo, pero también ahora, el clero de la Iglesia en su posición sacerdotal especial tiene la responsabilidad de servir, guiar e interceder por el pueblo, porque funcionan como mediadores de los misterios de Dios en la tierra. Este ilegítimo oficio de intermediación dio lugar a todo tipo de perversidades y abusos, trayendo como consecuencia el oscurecimiento de la verdad de Dios delante del pueblo. Al considerar los verdaderos problemas esenciales detrás de la enseñanza de la Iglesia Católica Romana, los reformadores encontraron que en el sacerdocio del creyente, un principio esencial de la vida cristiana, si un creyente acepta esta verdad, toda su percepción con respecto a la Iglesia y el ministerio cambian completamente. ¿Por qué ir a un hombre a confesar mis pecados si puedo ir directamente a Dios? ¿Por qué buscar la intercesión de otro hombre cuando Dios puede escucharme a mí? Cuando el creyente se reconoce como un sacerdote, su visión de la cercanía que puede tener hacia Dios y el servicio a los demás cambia. La segunda cosa es que los creyentes como sacerdotes tienen la responsabilidad de hacer un ministerio sacerdotal. En segundo lugar, este texto nos enseña que a través de esta posición sacerdotal, el creyente ha recibido la responsabilidad de hacer un ministerio sacerdotal. Después de afirmar la posición de los creyentes como sacerdotes santos, el apóstol Pedro nos muestra que esa posición demanda una responsabilidad, la cual es, dice el texto, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. La palabra espirituales califica la responsabilidad de ofrecer sacrificios. No está hablando de sacrificios de animales, como lo hacían los sacerdotes del antiguo pacto, sino un ministerio espiritual. Sin embargo, aunque la realidad es mucho más excelente que la sombra, hay una congruencia entre ellas. Aunque el ministerio de los sacerdotes del antiguo pacto ya no está vigente, sus funciones y ministerios son una sombra que proyecta nuestra realidad espiritual. Charles Spurgeon conectó estas dos realidades de una manera maravillosa al comentar sobre este versículo. El sacerdocio, dice Spurgeon, significaba en Israel que estos hombres fueron apartados para hablar con Dios en nombre del resto de la congregación. Tenían que ofrecer el sacrificio diario y encender el fuego del incienso. Ahora, ustedes que creen en Cristo son todos sacerdotes, sacerdotes para la humanidad, para hablar por ellos a Dios. Así como el hombre es portavoz de un mundo mudo, también eres intercesor de una raza pecadora. El sacerdote, además de ser instructor del pueblo, también era su intercesor. Tú también debes serlo. No ceséis ni de día ni de noche de orar por los hombres hasta que Dios envíe su luz a las partes más oscuras de la tierra. Ustedes que hablan del Señor, no guarden silencio hasta que llegue el momento de favorecer a Sión. Para ti, la habitación, la sala, el taller, el campo abierto y la calle deben ser un lugar para el ejercicio de tus funciones sacerdotales. Qué preciosa frase de Spurgeon. Nuestro ministerio sacerdotal tiene que ver con la intercesión por los hombres, reconciliación para el perdido, proclamación de la verdad y adoración del Dios verdadero de una forma mayor y más gloriosa, pero similar al ministerio sacerdotal del antiguo pacto. Los creyentes también, en tercer lugar, deben realizar su ministerio sacerdotal en dependencia de Cristo. En tercer lugar, el texto nos enseña que este ministerio sacerdotal que el creyente ha sido llamado a hacer está en completa dependencia de la obra de Jesucristo, por medio de Jesucristo, como dice el texto. Esta dependencia en Cristo tiene que ver con tres cosas. Primero, que es imposible realizar nuestro ministerio hacia otros
sin nutrir nuestra vida espiritual a través de una relación vigorosa y constante con Cristo. A medida que buscamos ser fieles en el cumplimiento de nuestro ministerio como sacerdotes, requerimos de una comunión más cercana con el Señor. Segundo, que Cristo, en su oficio como el sumo sacerdote, nos ha dotado de todas las cosas que necesitamos para llevar a cabo nuestro ministerio sacerdotal. Nos dio ejemplo al servir como nuestro intercesor y amarnos con un amor sacerdotal, y nos dotó de todas las gracias necesarias para cumplir este ministerio. Y en tercer lugar, que fuera de Cristo es imposible que podamos hacer algo, por más precioso que luzca delante de los hombres, que pueda ser agradable al Señor y para el beneficio de otros. Necesitamos de Cristo. Nuestro ministerio sacerdotal como creyentes solo puede ser realizado en Él y a través de Él. Entonces, ¿quién conforma la iglesia? Los creyentes. Y por lo tanto, ¿cuál es la responsabilidad que ellos tienen que cumplir? Tienen que servirse los unos a los otros a través de la posición que recibieron como sacerdotes, a través de un ministerio sacerdotal. Conclusión. ¿Te has dado cuenta alguna vez de cuánto afectan nuestras experiencias y lo que hemos aprendido a nuestra manera de ver las cosas? Nuestra perspectiva de la iglesia ha sido trastornada por la cultura católica romana en la que crecimos. Sin embargo, a pesar de que es natural para nosotros pensar en la iglesia como una institución en la que ciertos hombres sirven a Dios y nosotros recibimos el beneficio de ese ministerio, la palabra de Dios nos confronta con la realidad de que la iglesia no son los líderes o los pastores, aunque sin duda forman parte de ella, sino los creyentes que la conforman. Estos creyentes son la casa espiritual de Dios y en la que están siendo edificados con el propósito de ejercer su ministerio sacerdotal. La iglesia de Cristo no está dividida entre clero y laicado, oficiales y pueblo. La iglesia son los creyentes y por esa razón son ellos los responsables de llevar a cabo el ministerio de la iglesia, el cual, aunque es espiritual y por lo tanto superior y más excelente, tiene una conexión importante con el ministerio que los sacerdotes del antiguo pacto hacían. Así como los sacerdotes eran responsables de interceder, reconciliar, proclamar y adorar, de la misma manera, la iglesia tiene la responsabilidad de servir y amar sacerdotalmente al pueblo de Dios del nuevo pacto. Cuando digo la palabra iglesia, ¿qué viene a tu mente? Espero que al escuchar esta palabra no pienses en un templo físico, ni en tu pastor o en los líderes de tu iglesia, sino en ti, en lo que conformas junto a otros que están siendo edificados juntamente contigo por Cristo en esta casa espiritual y la bendita responsabilidad que eso conlleva. Amén. Este texto realmente es un texto sumamente importante para comprender con mayor claridad lo que significa la iglesia. Espero que el análisis de este pasaje a través de lo que hemos visto pueda servir para traer un poco más de claridad sobre lo que esto significa. La iglesia, por supuesto que está conformada por oficiales, hay pastores, hay diáconos, pero cuando uno piensa en la iglesia, cuando uno piensa en lo que Dios nos ha hecho, tenemos que recordar que la iglesia son los creyentes, ese grupo de sacerdotes que han sido llamados a poder ejercer esa autoridad que Dios les dio. En esta discusión tan amplia con respecto a las llaves del reino de los cielos, una de las cosas que más golpea o más llama la atención es el hecho de pensar, pastor, pero si nosotros decimos que la iglesia son las personas, hay personas que no tienen la madurez para poder hacer y realmente cumplir estos ministerios que Dios nos ha dado. Pastor, pero es que la iglesia recién está comenzando. Pastor, es que nuestra iglesia es muy joven como para poder llevar a cabo estas responsabilidades. Por eso nosotros simplemente confiamos en que el pastor haga esto o aquello y nosotros confiamos en eso. Hermanos amados, se debe confiar en nuestro pastor. Se debe amar a nuestro pastor y se le debe dar el lugar de honor que Dios le ha dado.
Y el miércoles vamos a detallar en qué consiste esa autoridad pastoral y las libertades que tiene la iglesia. Pero si hay algo que tiene que quedar claro, es que esas llaves le fueron dadas a los creyentes como un grupo de sacerdotes salvados por la gracia de Dios. A ellos Dios le plació darles tremenda autoridad y poder, que no hay un poder así sobre la tierra, de manera que se diga que lo que aten en la tierra será atado en los cielos y que lo que desaten en la tierra será desatado en los cielos. Por lo tanto, este entendimiento de la iglesia desde esta perspectiva nos tiene que llevar a nosotros a considerar que esto tiene demandas en tu vida y en la mía. Enseñando a un grupo de pastores, siempre les repito, hermanos, lo que nosotros entendamos que la iglesia es, eso va a determinar el tipo de ministerio pastoral que nosotros vamos a hacer. Si la iglesia es el pastor, entonces es el pastor el que tiene que tener una biblioteca grande, leer mucha teología todo el día y simplemente ser un gran teólogo. No importa la iglesia solo va a escuchar. Pero eso no es lo que la Biblia nos enseña. Aunque el pastor debe ser un gran teólogo y un hombre que ame la palabra y la verdad, la meta no es que simplemente él crezca en su entendimiento, sino que a través de su entendimiento ayude a crecer a ese grupo de creyentes, porque ellos van a tener una responsabilidad que cumplir. A mí me gusta ilustrar esto cuando uno piensa, por ejemplo, en una mamá, y estoy seguro que pasa también en Honduras. Cuando uno tiene una mamá que ama muchísimo a sus hijos y es muy protectora, ¿verdad? Típico de una buena mamá. Pero entonces su hija mayor da a luz y ahora su hija es mamá. A veces con el mejor deseo de hacer, la mamá inutiliza a su hija, bañando a la bebé, dándole de comer a la bebé, sacándole los gasecitos a la bebé, haciéndola dormir a la bebé, ella duerme con la bebé. Y entonces de pronto todo ese buen deseo termina haciendo un daño bien grande, porque aunque es un privilegio el hecho de poder cuidar a los nietos, esa responsabilidad Dios se la dio a las madres, ¿sí o no? Ahora, ¿qué es lo que quiero decir con esto? A veces los pastores, amando a nuestras iglesias, tratamos de cumplir sus responsabilidades, las responsabilidades que Dios le dio a la iglesia, por tratar de ser pastores protectores por amor, porque no hay otra cosa de fondo, no hay algo malo de fondo. Y entonces los temas de disciplina tratamos de tratarlos entre nosotros para que la iglesia no sea afectada. Y entonces los temas de los creyentes los tratamos entre nosotros para que la iglesia no sea puesta en aprieto. Y entonces el escoger pastores lo hacemos nosotros para que la iglesia no tenga que equivocarse. Pero la verdad es que ese bebé Dios se lo dio a la mamá. Y es la mamá la que tiene que cuidarlo y crecer. Y una buena abuelita lo que va a hacer es enseñarle a su hija a ser una buena madre, ¿sí o no? Y seguramente a veces se va a equivocar, pero el hecho de estar cerca y guiarla es uno de los beneficios más preciosos que tiene una mamá al tener a su mamá cerca para poderle ayudar en su responsabilidad y crecer y aprender. Y eso es un poco, simplemente una ilustración pequeña, simple, pero que puede tratar de ayudarnos a entender lo que a veces los pastores sin querer hacemos. Nosotros entendemos que las llaves del reino de los cielos Dios se las dio a la iglesia, a los creyentes, a ese edificio de Dios. Y sin querer tratamos de tomar posesión de él pensando es que no queremos que la iglesia sufra. Es que es increíble cuando uno piensa, por ejemplo, en Pablo, despidiéndose de los pastores de Éfeso, en Mileto, en Hechos 20 estoy hablando. Y entonces dice que Pablo les advierte, ustedes se acuerdan la tremenda advertencia, después de que me vaya, van a venir lobos en medio de ustedes. Y luego dice, pero yo estoy confiado porque no he rehuido de enseñarles todo el consejo de la palabra de Dios. Aunque él estaba triste porque tenía que irse y sí le preocupaban los lobos, su corazón estaba confiado porque él había hecho lo que los verdaderos pastores tenemos que hacer. ¿Y qué es? Enseñarles la palabra. Porque cuando la iglesia aprende la palabra, cuando los hombres de Dios aprenden la palabra, entonces la iglesia puede cumplir la responsabilidad que Dios le dio para hacer
de una manera apropiada. Hermanos, el día miércoles vamos a hablar de esto, pero la iglesia es la única que tiene la responsabilidad de poder reconocer a creyentes como creyentes. Yo no puedo decirle a alguien, yo no creo que tú eres cristiano. Yo puedo decirle que esa es mi sospecha personal, pero mi voz no es autoritativa como un individuo. Pero cuando la iglesia se reúne y la iglesia, ante la evidencia de alguien que no se arrepiente, dice, este es un gentil y publicano, eso tiene autoridad. Cuando la iglesia reconoce a alguien como un creyente, o cuando la iglesia vota en favor de un pastor, reconociéndolo como su pastor, todo eso son tremendas responsabilidades que la iglesia recibió. Y lo que yo quiero que sientan en esta noche, hermanos amados, es la responsabilidad que ustedes tienen de tener que avanzar. La iglesia no es el pastor, y gloria al Señor por su amado pastor, pero la iglesia no es solo él. Él tiene una responsabilidad como yo la tengo con mi iglesia en Ecuador. Y es la responsabilidad de tener que enseñarles la verdad, guiarlos en la verdad, ayudarles a crecer para que puedan crecer en discernimiento, clamar al Señor día y noche por ellos, para que el Señor los ayude a crecer y que no se conformen solo con la leche espiritual, sino con alimento sólido. Todo ese trabajo es el que hace un pastor. Pero si yo quiero que sientas algo en esta noche, es el peso que ahora hay sobre tus hombros, de saber que tú llevas las llaves del reino de los cielos junto con aquellos que se reúnen en esa iglesia local. Y eso implica que no te puedes quedar atrás, que tienes que crecer, que tienes que avanzar en tu discernimiento, porque nuestra responsabilidad como pastores es ayudarte. Pero cuando nos juntamos como esa habitación de Dios en la tierra, es donde está esa autoridad que solo Dios quiso darle a la iglesia local. Así que anhelo que esto que hemos visto sea de ánimo. Si alguno de ustedes quiere después, porque sé que vimos muchísimo, fueron como más de 10 páginas, pero si alguno quiere los apuntes para volver a leerlo y entender un poco las cosas que vimos, voy a compartirlo con el pastor Manuel y él puede compartirlo con todos ustedes, lo que quisieran. Pero quiero animarlos a considerar estas verdades. Quiero animarlos a que puedan pensar en que estudiar este tema, tal como hablamos en la primera clase, es volver a recordar una eclesiología bíblica. Hermanos, en Honduras, en Centroamérica y en el mundo, la gente no solamente necesita un evangelio bíblico, necesita iglesias bíblicas en las cuales congregarse para poder dar mucho fruto, en las cuales se les enseñe las cosas que Cristo les ha mandado. Ustedes tienen una responsabilidad. Primero, ser esa iglesia. Y luego, ayudar a que muchas otras iglesias puedan ser de esa misma manera. Y que el Señor nos ayude, nos sostenga, nos direccione mientras tratamos de cumplir esta responsabilidad con una limpia conciencia delante de Él y en el temor de Él. Amén. El día miércoles vamos a tener un tiempo, si bien entiendo, Pastor Manuel, después usted me corrige, vamos a tener un tiempo juntos como iglesia, en la reunión que ustedes tienen de estudio bíblico. Voy a tener el privilegio de estar ahí y vamos a hablar de manera muy práctica sobre las responsabilidades que tiene la iglesia, lo que se demanda de ustedes, también las responsabilidades que tienen los pastores, lo que se demanda de ellos y cómo una iglesia puede crecer en esa armonía. Porque, hermanos amados, les vuelvo a repetir la misma idea. No es solo el evangelio. Se necesitan iglesias bíblicas. Y eso requiere una buena comprensión de cuáles son nuestras libertades y cuál es la autoridad que nuestros pastores tienen. Y cuando aprendemos a convivir con eso, realmente podemos tener iglesias sanas que no dependen de hombres, sino que van a estar hasta que Cristo nos llame a su presencia porque nos morimos o cuando Él vuelva por segunda vez. Y nosotros estamos perseverando aquí, esperando y diciendo, sí, Señor, ven pronto. Así que el miércoles vamos a tener un tiempo práctico sobre este tema. Y quiero ahora, Pastor Manuel, si usted me permite, dar un tiempo si alguien tuviera preguntas o dudas sobre lo que hemos visto en estas dos clases del día de hoy. Quiero dar la oportunidad para que podamos hablar. Yo quisiera, pastor, antes de dar el tiempo a los hermanos, únicamente
pues expresarles, ¿verdad? Lo impactado que he sido por esa enseñanza, principalmente cuando el pastor Jorge decía cómo nuestra manera de ser iglesia ha sido seriamente afectada por la vista católica romana acerca del servicio. Eh, Casi la mayoría de nosotros venimos de trasfondos de iglesias pentecostales y pues algunos de ustedes no me dejarán mentir que las cosas en cómo se hacían ahí es efectivamente crear un montón de ministerios para que la mayor cantidad de creyentes pudiera participar activamente en el servicio, haciendo esa separación que explicaba el pastor Jorge entre clérigos y laicos, ¿verdad? Y entonces llegamos al punto de tener una eh, absurda colección de ministerios de todas las cosas, de ministerios de baño, de ministerio de esto, de ministerio del otro, de ministerio aquí, de ministerio allá. Y de la iglesia en la que yo venía, habían como todas las letras del abecedario de grupos de servidores, grupo de servidor A, B, C, D, hasta llegar a la Z, y se rotaban mensualmente para que todos pudieran participar. Y entonces, obviamente, había una clara distinción entre los que eran servidores y entre los que eran de la iglesia, ¿verdad? Porque los servidores llevaban con su corbatita, con su placa de servidor y con todas las cosas. Y entonces, esa era la manera como se servía en la iglesia. Cuando llegamos a una iglesia de sana doctrina, yo empecé a buscar las mismas cosas que tenía en esta otra iglesia. Entonces le pregunté a mi pastor, y pastor, ¿por qué no tienen servidores? Entonces la respuesta que él me dio me impactó profundamente y me hizo entender claramente la perspectiva bíblica acerca del servicio. El pastor me dijo, mi hermano, porque aquí todos nos servimos a todos. ¡Wow! Dije yo, qué cosa más tremenda. Y en verdad que ese es el verdadero servicio cristiano y ese es el sacerdocio que todo creyente es llamado a ejercer. Entonces, yo quiero que nuestra iglesia local pueda distinguir estas cosas cuando las mira en otras iglesias y que se dé cuenta cómo esas cosas van afectando la cultura de la iglesia y cómo en nuestra iglesia local tratamos de evitar esas cosas, de no promover este tipo de multiministerios dentro de la iglesia local, porque lo que importa es el servicio de cada creyente, el sacerdocio de cada creyente. Entonces, es muy importante que nosotros podamos reconocer esas cosas. Así que muchas gracias, Pastor Jorge, por hacernos ver eso. Aún así necesitamos gente que haga la limpieza, ¿verdad? Sin embargo, es muy verdadero lo que acabamos de ver. El hecho de lo que decía el pastor Manuel. La Biblia tiene tantos principios que normalmente tú los encuentras con esta descripción, los unos a los otros, que no necesitas un nombre, no necesitas una plaquita, no necesitas un corbatín, lo vives. La iglesia cuida a la iglesia está tratando de restaurar a la iglesia anima a la iglesia. Y eso es lo que encontramos en las cartas. Imagínense 1 Tesalonicenses, cuando dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Está hablando de gente que está sufriendo, quizás, dolores bien profundos, pensando que ya no hay esperanza para los hermanos que murieron. Estamos hablando de una consejería de un nivel especial, y Pablo le dice a todos, aléntense los unos a los otros con estas palabras. Significa que no es un ministerio simplemente para algunos, sino que todos tenemos una parte importante en este sacerdocio. Y eso es bien importante, hermanos. El momento en que uno deja de mirar la iglesia como ellos y la ves como nosotros, inmediatamente todo cambia en nuestra manera de entender. Ah, es que nadie ha visitado a tal hermano. No, ya no preguntas así. Lo vas a visitar. No, es que llegó, pero nadie se le acercó. No, ya no preguntas así. Tú te le acercas. Porque entonces se convierte en una realidad donde tú eres parte, donde es parte de tu sacerdocio,
el tener que hacer lo que Dios te manda hacer. Y eso es parte de entender estas llaves. La iglesia somos nosotros, y aunque amamos a nuestros pastores y Dios los puso con una autoridad legítima sobre nosotros, la iglesia tiene responsabilidades que cumplir y nosotros tenemos que ser conscientes de esas responsabilidades para poder hacerlas bien. Así que eso. Hermanos queridos, quizás si no hay ninguna pregunta ahora, quizás el miércoles pudiéramos tratarlas y seguir analizándolo, pero quiero darles la libertad de que si tuvieran algo que decir o comentar, estoy muy abierto a escucharles y a tratar de responder.